¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que nos acompañáis para la presentación de este acto. Muchas gracias, sobre todo, porque volvemos a contar con vuestro interés. Hoy para la presentación de una publicación que llevamos a cabo de la mano de Fundación Bertelsmann y CaixaBank Dualiza, que es para contribuir un poco, para poner nuestro granito de arena a paliar puede ser uno de los grandes déficits o uno de los puntos que más necesidad o que más apoyo necesita en nuestro sistema educativo, que no es otro que el de la orientación. Hoy hemos hecho Conoce la FP Dual, una mirada desde la orientación, este estudio en el que, hablando con decenas de orientadores, hemos querido saber qué necesitamos, qué podemos hacer entre todos como sociedad para mejorar la orientación, pero sobre todo para conseguir una cosa, para situar la FP Dual en la visión de todos los que tienen que afrontar o que tienen que tomar una decisión sobre su futuro académico. En este acto que vamos a afrontar va a durar poquito más de una hora y en él lo que queremos hacer es una cosa, hacer un pequeño viaje para mostraros la publicación de mano, o mejor dicho, de boca de algunos de sus protagonistas. Queremos simplemente acercaros a esta publicación para conseguir vuestro interés, para que luego podáis vosotros acceder a ella a través de todos los entornos digitales y bucear, brujulear, conocer mucho más. Por tanto, hoy vamos a poner una semillita, vamos a daros un pequeño bocado para conseguir que tengáis más apetito y que luego podáis saciar navegando o buscando todo lo que os interese en esta publicación. Y como no puede ser de otro modo, detrás de un gran proyecto como este, detrás de un gran estudio, una gran investigación, lo primero que subyace es una decisión, la decisión de los directores, de la directora de la Fundación Bertelsmann, Clara Bassols, y del director de CaixaBank Dualiza, Juan Carlos Lauder. Así que yo me voy callando y voy dando la palabra a ellos, a quienes tomaron la decisión en su día de emprender un proyecto como este. Clara. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto, también por parte de la Fundación Bertelsmann, tanto a los que nos acompañáis aquí en Madrid en el espacio Bertelsmann como a los que nos seguís a través de las pantallas. Estamos muy contentos de celebrar este acto en el que presentaremos una publicación que hemos elaborado con CaixaBank Dualiza. Y, sobre todo, estamos encantados de que haya tantas inscripciones, porque ello lo que demuestra es que realmente hemos acertado y este tema interesa a muchos. Vamos a presentar un libro sobre FP Dual dirigido específicamente a los profesionales que en realidad orientan a los jóvenes, orientadores, tutores, profesores. ¿Por qué? Pues porque son los que están más cerca del alumnado, los que, en definitiva, muchas veces les asesoran sobre su futuro profesional y hemos detectado que, en muchos casos, conocen de una forma muy superficial la FP y muchas veces desconocen bastante la FP Dual, la cual nos parece una alternativa muy interesante a tener en cuenta y por ello queremos darles unas pinceladas y proporcionarles más información sobre la misma. De hecho, hay mucha gente que piensa que la FP Dual es una formación profesional con más prácticas y la realidad es que va mucho más allá. Aunque ahora os lo explicarán mucho mejor, os adelanto que la FP Dual es una nueva forma de aprender que se está implementando en muchos ámbitos y en la cual los alumnos se forman en dos lugares, en el centro educativo y en la empresa, y van alternando entre los dos. Y estos dos lugares de aprendizaje, centro educativo y empresa, se coordinan estrechamente para que los aprendizajes en uno y otro lugar encajen. Y además, el alumno practica aquello que ha aprendido mediante un trabajo en la empresa. Y de esta manera se consigue un resultado muy especial. Se consigue una formación muy práctica, muy aterrizada, en que se aprende en contextos reales y no simulados. Los alumnos aprenden exactamente lo que necesitan las empresas y el mercado, adquieren competencias transversales de una forma mucho más natural que como se aprende en una aula y, además, y eso me parece muy importante, normalmente durante su estancia en la empresa maduran muchísimo, adquieren confianza en sí mismos y acaban muy motivados. Y eso me parece especialmente relevante
para vosotros. También os quería comentar que esta forma nueva de aprender, la formación dual, de hecho, no es exclusiva de la formación profesional. Se da en otros ámbitos, también en el universitario, tanto en grados, másters como doctorados. En España de forma incipiente, pero hay otros países del centro de Europa en que se está desarrollando muchísimo. En Alemania ya hay más de 135.000 estudiantes con un grado universitario dual. Pero en España es en la formación profesional donde esta modalidad se está desarrollando más, aunque todavía estamos en el principio. Y nos parece especialmente importante porque se trata de una etapa de la vida de los jóvenes que están en la adolescencia, posadolescencia, muchas veces muy inseguros de lo que quieren hacer, porque son formaciones cortas, suelen durar 2 años, y porque además conectan muy bien con muchos tipos de inteligencias que no son la lógica matemática y lingüística, que son las que se, digamos, valoran más en la formación tradicional. Por ello, espero que este evento sea para vosotros muy útil y muy interesante, que realmente despierte vuestro interés a saber mucho más. Me gustaría invitaros a leer el libro. Es un libro con reflexiones muy interesantes y mucha información. Además, va salpicado de links y recursos a otros materiales y creo que a través del mismo realmente podéis haceros una idea bastante aproximada del valor que aporta la FP Dual y que podáis luego tenerlo en cuenta como una alternativa de valor para los jóvenes. Con esto termino esta introducción y deseo que todos disfrutemos muchísimo de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Desde luego, desde que empezó la FP Dual en nuestro país, hace 10 años han pasado muchas cosas. Una cosa se mantuvo, no desde el principio, pero lleva bastantes años, que es el apoyo que desde Fundación Bertelsmann y desde CaixaBank Dualiza hemos hecho por esta modalidad educativa, por esta modalidad formativa. La convicción de que es una modalidad de la que nuestra sociedad no puede prescindir. Prueba de ello es este proyecto conjunto, uno de los pocos que emprendemos con tanta ambición, con una ambición de futuro, para que tenga un impacto real. Nos contaba Clara todo el impacto que está teniendo en otros países, por ejemplo en Alemania. Vamos a escuchar a Juan Carlos Lauder, director de CaixaBank Dualiza, que nos cuente qué le lleva a CaixaBank Dualiza a emprender esta aventura. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias por acogernos de manera presencial, afortunadamente, en este magnífico espacio. Siempre es un placer volver al espacio Bertelsmann y siempre es un placer hacer cosas de la mano y conjuntamente con Fundación Bertelsmann. Yo quiero agradecer a Fundación Bertelsmann, para empezar, que nos diera la oportunidad de participar en este proyecto. Esto es una idea de Fundación Bertelsmann que cuando estaba en esa fase de idea, pues compartieron con nosotros y la verdad es que desde el primer momento nosotros pensamos que era un proyecto muy necesario, muy útil y yo personalmente estoy muy satisfecho del resultado final. Por supuesto que si una publicación, un proyecto de este tipo, lo podría haber hecho Fundación Bertelsmann de manera solos, nos lo podríamos haber hecho también nosotros solos, pero fijaos, siempre, cuando hablamos de formación profesional, yo siempre repito, y yo creo que todos, la necesidad de la colaboración público-privada como el factor que nos puede ayudar a colocar la formación profesional en el lugar que le corresponde. Y yo diría que no solo la colaboración público-privada, la colaboración es necesaria. Y aquí se demuestra que la colaboración pues da sus frutos. Seguro, como decía, lo podíamos haber hecho de manera individual, pero esa colaboración ha hecho un producto mucho más rico, mucho más interesante y que creo que puede ser de mucha utilidad. Esta guía es muy necesaria, como bien avanzaba Clara, pues porque la visión que existe en la FP, en la sociedad en general, es una visión, a mi modo de ver, bastante distorsionada. La FP tiene una posición de segunda fila. Cuando se orienta a los jóvenes en ese momento de la ESO o el bachillerato, de cuál debe ser su decisión, cómo deben forjar su itinerario académico, la formación profesional suele ocupar un lugar en segunda fila.
y para un determinado tipo de alumnos no siempre los más brillantes. Y nosotros creemos que la formación profesional merece ocupar un lugar a la hora de tomar esa decisión al mismo nivel que cualquier otra opción. No es más que un itinerario, y un itinerario muy enriquecedor y que te da la posibilidad de alcanzar un proyecto de vida, que en definitiva es lo que queremos. Yo creo que es una herramienta muy útil para los orientadores, para los equipos docentes de los centros, y la verdad es que repasándolo, para aquel que no tenga una idea de lo que es la formación profesional dual, te va a dar una visión muy amplia y además muy aproximada de lo que es, y además con casos prácticos y con posibilidad de ampliar información en la medida en que uno quiera profundizar en ese conocimiento de la formación profesional dual. Por supuesto que dentro de la formación profesional nosotros pensamos que la formación profesional dual es aquella modalidad en la que los alumnos van a poder conseguir un mejor aprendizaje, van a poder ajustar sus competencias, formarse en las competencias que las empresas realmente necesitan. Y esto lo que va a permitir, en definitiva, es que sean más empleables, que puedan alcanzar un empleo en mejores condiciones, un empleo de más calidad, y lo van a poder hacer porque van a estar formados en esas competencias que las empresas requieren en cada momento. Y eso va a hacer también que las empresas puedan incorporar el talento que necesitan, siendo más competitivas, y, en definitiva, lo que conseguiremos es una sociedad mucho mejor. Nada más, yo creo que tenemos una jornada donde vamos a conocer muchas experiencias, y quisiera terminar felicitando a los equipos de ambas fundaciones, de ambas instituciones, por el magnífico trabajo que han hecho para poder llegar a este resultado. Nada, muchísimas gracias y espero que disfrutéis de este evento, de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Decía Juan Carlos que esto es imprescindible para todos aquellos que quieran hacer un primer acercamiento a la formación profesional dual, pero si ya os gusta la FP Dual, echadle un vistazo también porque vais a disfrutar. O sea, esta es una publicación para todo el mundo. Y decía Juan Carlos también, gracias a todos los que han hecho posible la publicación, porque es verdad que si los capitanes han tomado la decisión de que se lleve a cabo el viaje, ese viaje no se puede llevar a cabo sin que en la sala de máquinas haya gente picando día a día. Vamos a hacer un agradecimiento a Alexia Carrasco, que tenía que estar hoy aquí presentando la guía, y vamos a invitar a subir a presentarnos todas las entrañas de esa guía a Carlos Ruano, que han trabajado mano a mano y es gestor de proyectos de CaixaBank Dualiza. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder presentar este proyecto colaborativo entre Fundación Bertelsmann y CaixaBank Dualiza. Y lo es básicamente por dos motivos, ¿no? Y entro en materia ya. En primer lugar, porque consideramos que damos respuesta con este proyecto a una necesidad real, a una necesidad concreta que existe en torno a la FP Dual, como comentaba Clara antes, y es la de poder disponer de una información de calidad específicamente pensada para los orientadores sobre esta modalidad educativa. Y lo es también porque creo sinceramente que visibilizar una colaboración como esta siempre es algo positivo. Creo que si algo nos está enseñando este tiempo de pandemia que estamos viviendo ahora mismo, es precisamente esto, ¿no? Es que a la hora de afrontar grandes retos, a la hora de afrontar situaciones complicadas, es mejor siempre hacerlo en compañía, es mejor apoyarse en alguien, no recorrer ese camino en solitario. Bien, pues con estos dos elementos un poco de fondo, como decía Miguel, efectivamente nos pusimos mano a mano a trabajar y a lo largo de todo el 2021 los equipos de las dos entidades, Fundación Bertelsmann y CaixaBank Dualiza, hemos ido testando, hemos ido probando diferentes iniciativas que pensamos respondían a este objetivo. Lo que queríamos saber era que si efectivamente tenía sentido todo esto, ¿no? El resultado de todo ese trabajo, de toda esa exploración, es este plan de acciones que os presentamos ahora. ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos a ello. En primer lugar, pensamos que es importante generar conocimiento
no descuidar esta dimensión de análisis, de reflexión, y en base a ello nos hemos marcado dos iniciativas. En primer lugar, la creación de un comité de expertos, evidentemente vinculados a la orientación, que nos ayuden a no perder el foco en todas las actividades que vayamos haciendo. Y en segundo lugar, si queréis algo más teórico o algo más académico, pero igualmente importante, es el impulso de artículos, ponencias, estudios que tengan que ver precisamente con esa temática. Como decimos siempre, el conocimiento debe llevarnos a la acción, ¿no? Y por eso nos marcamos estas dos iniciativas también. En primer lugar, participar, apoyar en eventos, en jornadas, en sesiones de trabajo en las que se dé la oportunidad de explicar la importancia que tiene incorporar la FP Dual en las dinámicas de orientación que habitualmente lleváis a cabo. Y por otra parte, queremos poner en marcha talleres prácticos dirigidos a orientadores educativos en todas las comunidades autónomas y siempre de la mano de las consejerías de educación, talleres en los que podamos explicar con calma qué es la FP Dual, cómo se organiza, cómo se desarrolla en cada territorio y también poder aportar, poder proponer recursos que podáis utilizar en las sesiones de trabajo, en vuestras dinámicas, en vuestras tutorías. Con respecto a los talleres, estamos preparados, tenemos todo en marcha, nos gustaría hacerlo, como digo, en todas las comunidades autónomas, así que somos todo oídos. Bien, y por último, esta iniciativa, que es la que presentamos hoy, quizás el elemento más valioso de todo este plan, esta guía, Conoce la FP Dual, una mirada desde la orientación. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado final. Lo que buscábamos con ese trabajo era no solamente ofrecer esa información de calidad sobre la FP Dual, sobre cómo se organiza, etcétera, sino también aportar una visión, si queréis, más diferencial, más pedagógica, visibilizando, identificando las ventajas que a nuestro juicio tiene esta modalidad formativa, también desde el punto de vista del aprendizaje. Pensamos que esta visión podría resultar muy útil a los orientadores. Si queréis os explico un poco cómo es la publicación. La hemos organizado en 4 grandes áreas, en 4 grandes capítulos más un anexo final. En cada capítulo pues, hemos tratado de atender una sensibilidad diferente. Veréis que en los 2 primeros capítulos hay una aproximación a la FP Dual muy desde la orientación, ¿vale? En el tercer capítulo entramos de lleno en la cuestión de las ventajas que en nuestra opinión ofrece esta modalidad, que son muchas. Y en el cuarto capítulo es un capítulo con muchos recursos, con testimonios, casos de éxito, ejemplos que estamos seguros os va a resultar muy útil. En el anexo final podréis encontrar información más técnica sobre el sistema de FP Dual y en el contexto de nuestro sistema educativo, ¿no? Información mucho más precisa. Con respecto a la publicación, pues bueno, es, como decíamos, una publicación con mucho contenido, casi 130 páginas, con muchos recursos, muy atractiva, muy visual. Hemos querido que fuera así. Vais a encontrar un montón de códigos QR que os darán acceso a webs, a enlaces, a vídeos muy interesantes, esquemas, infografías, en definitiva un montón de información que esperamos os resulte útil. Queríamos hablar rápidamente sobre ese capítulo 3 de las ventajas de la Dual y para ello hemos pensado que quizás la manera mejor de hacerlo es dándole la palabra a los protagonistas de la Dual, que son alumnos, o mejor dicho, exalumnos de FP Dual, para que nos cuenten en primera persona su experiencia, sus vivencias con respecto a esta modalidad formativa. Así que yo, sin más, voy a dar la palabra a mis compañeros embajadores de la FP Dual, de la red Somos FP Dual, Jordan González, que nos acompañará en remoto desde Málaga, Lázaro García y Sandra García. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, pues contadnos un poco qué ventajas nos ofrece la Dual. ¿Cómo lo veis?
La primera ventaja creo que la hace Jordan. Bien. De manera online. Adelante, Jordan. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, querría comentar que cuando hablamos de la clave 1, la primera ventaja que tenemos que hablar de la FP Dual es que esta es una formación en alternancia, es decir, entre el centro educativo y la empresa. Es decir, el alumno se forma pues, en dos contextos complementarios, el centro educativo y la empresa. Esto permite que su aprendizaje se enriquezca con lo mejor de cada uno. Desde mi experiencia personal, como aprendiz del ciclo de Administración y Finanzas en modalidad dual, me formé entre el centro educativo y la empresa Kipro Soluciones, en la que pude pues, conocer, practicar y adquirir unas habilidades que realmente en un centro educativo hubiera sido inviable que yo se produjera. Cuando se estudia una FP en modalidad dual, entre una tercera parte y la mitad de los 2 años que dura el ciclo formativo, pues el alumno los pasa en una empresa y el resto pues estará en el centro educativo. Por eso se llama un modelo en alternancia. Los periodos en los que se produce esta alternancia pues varían en función de cada comunidad autónoma. Lo habitual es estar siempre al menos pues, la primera parte del año en el centro educativo y luego pues ya puede empezar la alternancia entre centro educativo y empresa pues por meses, por días, por semanas o incluso dentro del día, por la mañana en el centro y por la tarde en la empresa. En mi caso, la alternancia fue pues, todo un fruto de todo el éxito futuro. Además, dentro de esta formación en la alternancia, pues tenemos una estructura pedagógica que acompaña a los alumnos gracias a un doble proceso de tutorización, el que realiza el tutor del centro educativo más el que lleva a cabo el tutor de empresa. Ambos tutores apoyan al alumno en la formación y realmente gracias a ellos se consigue una mayor conexión entre lo que se aprende en cada lugar. Desde mi experiencia, el tutor del centro y el de empresa fueron claves para mí, ya que fueron unos facilitadores durante todo este proceso. Estoy seguro que sin su ayuda el camino no hubiera sido igual de satisfactorio. Estupendo, muy bien. Vamos con la clave 2. Sí, la segunda ventaja que ofrece la FP Dual es la experiencia en un escenario real. El aprendizaje del alumno será distinto a lo habitual, ya que la FP Dual lo coloca en un escenario donde hay necesidades reales, no simuladas, retos y mucha práctica. Y asimismo tendrá la oportunidad de relacionarse con los profesionales de la empresa, que es algo también muy importante. Por mi experiencia, que hice un grado superior de laboratorio de análisis y control de calidad en modalidad dual, lo que más me hizo aprender en el laboratorio donde me formé es el verme ante ciertos problemas o necesidades que van surgiendo en el día a día y que tenía que ser capaz de saberlas resolver. A través de la modalidad dual, el proceso de aprendizaje será más profundo y más específico, ya que además de conocer la teoría y llevarla a cabo a la empresa, el alumno entenderá el porqué de esa teoría, conocerá los diferentes equipos y máquinas y softwares que hay en la empresa y yo creo que esto es un paso muy importante para contribuir a la madurez profesional del propio alumno. También hay que tener en cuenta que generalmente en los centros educativos no suele haber softwares, máquinas, aparatos adaptados a la nueva tecnología porque esto conlleva pues un precio muy elevado. Con la FP Dual el alumno podrá aprender con herramientas, softwares y maquinaria, ¿no? Más actualizados. En mi caso lo que me pasó es que en el centro educativo donde yo me formé muchas cosas me las tuvieron que explicar de manera teórica, ya que no disponían de un aparato para llevar a cabo el ensayo. Con la FP Dual lo que me encontré es que muchas de estas cosas que me habían explicado teóricamente y que se habían quedado como un poco en el aire, de repente cobraron sentido y para mí fue como algo fundamental, ¿no? Entender el por qué y cómo se hacen de cierta manera las cosas. Para mí, mi experiencia formativa en el laboratorio también me dio la oportunidad, ¿no? de saber si en lo que yo me estaba formando pues se adaptaban mis intereses y competencias. Fantástico. Vamos con la clave 3. Otra tercera ventaja que ofrece la FP Dual es que es una formación que incrementa la empleabilidad.
cuando finalizamos la FP Dual, disponemos de unas competencias técnicas totalmente relacionadas con la profesión. Ello te acredita no solo la adquisición de unos conocimientos teóricos, sino la experiencia profesional en la empresa en la que hayas hecho la FP Dual, que será reconocida y valorada muy, pero que muy positivamente por las empresas de ese propio sector, otorgándote así un valor diferencial al currículo. Debemos destacar que la empleabilidad de la formación profesional es en general muy alta, pero estamos hablando de aproximadamente en torno a un 70%, aunque variará mucho dependiendo del sector y del título en concreto. Además, cuando la FP se estudia en una modalidad dual, de la que estamos hablando, la empleabilidad aumenta en torno a un 10 o un 15% más. En mi caso, cuando terminé mi ciclo superior de Administración y Finanzas, en modalidad dual, la empresa en la que me formé me ofreció trabajar con ellos. Y mirad si la relación fue fructífera, que continuó trabajando con ellos varios años después. Muy bien. Fantástico, Jordan. Vamos con la 4. Bueno, una cuarta ventaja de la formación dual es la remuneración, ya que cuando haces esta formación percibes una remuneración a la vez que estás estudiando. Esto es de gran ayuda, sobre todo cuando eres joven y todavía no has tenido un primer contacto con el mercado laboral, ya que te impulsa a seguir, te impulsa a hacer más por la empresa y percibes esta remuneración porque participas en las actividades de la empresa y además con tus estudios proporcionas un mayor apoyo a la empresa. Esto es muy importante porque todos los jóvenes no sabemos qué hacer el día de mañana, o la mayoría al principio tenemos esa duda y muchas veces tenemos que tener un primer contacto para saber resolverla y no a lo mejor lanzarnos a una carrera para obtener un trabajo que a lo mejor no nos acaba de gustar. Primero lo probamos, tenemos un primer contacto, vemos cómo esta remuneración nos hace avanzar y una cosa muy importante hoy día en nuestra sociedad es que empezamos a cotizar muy jóvenes, que es muy necesario hoy día. Para mí, que estudié un grado de marketing y comercio en una empresa del sector de la alimentación, fue un gran avance como persona y me hizo querer seguir estudiando y avanzar en mis estudios personales y también a nivel laboral. Era un todo en uno. Para mí es fantástica esta fórmula. Estupendo, Lázaro. Vamos con la 5ª. Otra quinta ventaja que ofrece la FP Dual es que el aprendiz es protagonista de su aprendizaje y tiene un efecto transformador en él. ¿Por qué lo decimos? Pues, en primer lugar, porque el aprendiz pasa de estar en un aula a integrarse en un centro completamente nuevo, como es un equipo real de trabajo, en el que se enfrentará a situaciones y retos auténticos, retos de verdad. Esta experiencia tiene un efecto transformador en el joven, pues acelerando procesos de madurez personal y ofreciendo una oportunidad inmejorable para aprender los códigos de relación e interacción profesionales. En mi caso fue así. Si me evalúo personalmente desde el inicio de mi formación hasta el final, el cambio ha sido extremadamente bárbaro. En segundo lugar, porque la experiencia de cada aprendiz en la empresa, en cierta forma, es diferente y se personaliza en función de su actitud, intereses, habilidades. Desde mi experiencia, yo debo comentar que efectivamente es así, que el alumno toma un papel protagonista en su aprendizaje, donde en mi caso particular, pues bueno, pude indicar y hacer saber pues dónde podría tener más carencias para que esas fueran suplidas, a qué departamento de mi empresa me gustaría conocer para realizar una estancia en ellos. Y en tercer lugar, pues la estancia en la empresa nos ayuda a elegir con mejor criterio en qué área uno pues quiere especializarse después. Es decir, por tanto, la formación en empresa tiene un claro efecto orientador y permite tomar estas decisiones con mucha más base de conocimiento real. Fantástico. Vamos con la 6ª. La FP Dual y la FP son formaciones modulares. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permiten pasar de una a otra casi con total libertad y en el momento que nosotros elijamos. Existen más de 180 ciclos repartidos en 26 familias y podemos elegirlos tanto desde cuando salimos de la ESO como de bachiller. Voy a poner mi caso propio. Cuando salí de la ESO tenía la posibilidad de elegir bachiller o un grado medio. Y dije,
¿cómo voy a elegir bachiller y luego universidad si no sé lo que quiero hacer? Dije, bueno, vamos a probar en algo que creo que me gusta. Haré un grado medio de marketing. Y empecé a trabajar en el grado medio de marketing. Me encantó la experiencia, tanto que decidí hacer un grado superior, pero también podía haber hecho un bachillerato. Esto es lo fantástico de la modularidad. Y elegí un grado superior no del mismo tema de marketing, sino de administración y finanzas. Puedo ir saltando de una familia a otra. Dije, vamos a probar. En mi grado superior estuve trabajando también en una gestoría al lado de mi pueblo y cuando acabé de estudiarlo dije, es que necesito más, necesito más. Me ha gustado tanto la experiencia, me he motivado tanto que necesito algo más. Y tengo la opción de elegir carrera, al igual que si hubiese elegido bachillerato. Incluso me convalidan muchas asignaturas y elegí estudiar una carrera, nada menos que en Barcelona. Me mudé de Madrid a Barcelona para estudiar una carrera dual. Y ahora estoy trabajando en Lidl, en las oficinas centrales, en el departamento de compras. Y para mí, yo no hubiese nunca imaginado estar en una carrera, y más en una empresa multinacional como es Lidl, si no hubiese empezado por un grado medio, un grado superior. Nunca habría llegado, jamás. Y en todos mis trabajos que he tenido gracias a la FP Dual, me han ofrecido la oportunidad de seguir trabajando con ellos. Y creo que esto es lo fantástico de la formación profesional. Muchas gracias. Muy bien. Sandra. Sí, otra de las ventajas que ofrece la FP y la FP Dual pues es el itinerario tan amplio, ¿no? De combinaciones que permite construir perfiles híbridos. La tecnología y la digitalización han revolucionado por completo el mundo en el que vivimos, provocando cambios y provocando la necesidad de que los trabajadores y por ende las empresas pues tengan que reinventarse. Y de ahí la necesidad, ¿no? de perfiles híbridos. ¿Esto qué significa? Que en mi caso yo soy técnica de laboratorio y a lo mejor debido al volumen de faena o debido al gran número de clientes y tipología de clientes que van surgiendo, pues llegará un punto en que sea necesario quizás especializarme en otro campo diferente para pues, poder echar una mano en otros departamentos. Esto es posible gracias a la FP y a la modalidad dual. En 2 años puedo tener un título de un campo totalmente diferente al que yo tenía. De ahí, ¿no? Creamos la polivalencia en los trabajadores, que pues, esta polivalencia es beneficiosa tanto para los trabajadores mismos como para la empresa. Por tanto, podemos decir que la FP y la FP Dual es una pieza clave en un proceso continuo de formación y de especialización, ¿no? Que facilitará pues, carreras profesionales exitosas y de largo recorrido. Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias. Jordan, Lázaro y Sandra. Este y otros contenidos súper interesantes podréis encontrarlos en la guía. Ya está disponible a través desde este código QR para que descarguéis, para que accedáis a ella. Os animamos a que os descarguéis, que la utilicéis y que os resulte súper útil. Muchas gracias. Pues mis agradecimientos también a los protagonistas, porque al final esto lo hacemos por ellos, lo hacemos para poder ayudar a que la gente que está en proceso de decisión, que tiene dudas, que tenga referentes, que sepa lo que otros en su misma situación han hecho antes y que les cuente un poquito cómo les ha ido a ellos. Así que no encontrábamos mejor modo de hacer llegar ese mensaje que a través de los protagonistas. Gracias, Carlos, gracias, Alexia, gracias a los 2 equipos. Y hemos escuchado la voz de los protagonistas, hemos escuchado palabras como que te aporta un acceso a maquinaria de última generación, como que da una experiencia impagable, la remuneración, también ofrece la formación profesional dual, pero sobre todo la empleabilidad. ¿Cómo explicamos a nuestra sociedad que unos estudios en los que tienes un 70, un 80%, un 100% de empleabilidad, dependiendo del ciclo, muchas veces se quedan sin ocupar todas sus plazas? Pues hay una razón fundamental, que es precisamente la que nos ha llevado a hacer este estudio, que es la orientación. Queremos escuchar ahora la voz de uno de los protagonistas o de quien ha escrito uno de los capítulos que os va a hacer pensar. Él es profesor de la Universidad Autónoma
Él es Màrius Martínez, doctor, el cargo es lo que me fallaba, doctor en Ciencias de la Educación y profesor titular de Orientación Profesional. Él se ha planteado esas dudas que teníamos nosotros ahora mismo. ¿Qué tienen que hacer los prescriptores? ¿Son los prescriptores únicamente los profesores? ¿Son las familias? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden ayudar? A todas esas dudas nos va a responder ahora mismo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este evento y muchas gracias a la Fundación Bertelsmann y a la Fundación La Caixa Dualiza por invitarme a compartir unas cuantas ideas alrededor de la orientación respecto a la formación profesional dual. Este es un tema que a mí me interesa desde el punto de vista de la orientación y mi charla en estos 25 minutos va a versar justamente sobre la orientación hacia la formación profesional dual. Para mí, la orientación, y esta es una primera idea que quiero lanzar antes de empezar a hablar de la dual, es un proceso de acompañamiento. Y cuando hablo de proceso, por lo tanto, hablo de un periodo largo de tiempo en el cual se deben desarrollar acciones para que cualquier alumno o cualquier alumna pueda madurar una idea de lo que le interesa, de lo que le gusta, de lo que quiere hacer en un futuro formativo primero y profesional después. Este proyecto formativo y profesional se desarrolla a lo largo del tiempo y, por lo tanto, también debe ser acompañado a lo largo del tiempo. Por eso, yo creo que las decisiones sobre los itinerarios se gestan mucho antes de que llegue el momento de materializar un cambio o un proceso formativo distinto al que uno está desarrollando en el momento actual. Las opciones tras la secundaria son varias, todo el mundo las conoce. Después de la secundaria, si es la secundaria obligatoria, uno puede hacer una formación profesional de grado medio, puede ir al bachillerato, puede hacer formación ocupacional o, al cabo de un tiempo después de desarrollar el bachillerato, puede acabar yendo a la universidad. Todas estas opciones son válidas en la medida en que, de alguna manera, profesionalizan a la persona. Porque tras la formación de base, que es, como su propio nombre indica, la que proporciona los elementos a partir de los cuales vamos a construir nuestro futuro formativo, a partir de la formación de base siempre es conveniente añadir una formación profesionalizadora. Bien, estas son las dos primeras ideas con las que yo quería partir. Por un lado, que la orientación es un proceso largo, que se desarrolla a lo largo del tiempo y que necesita de acciones continuadas a lo largo del tiempo. Y la segunda, por la cual se justifica esta primera, es que las decisiones sobre itinerarios se gestan también a lo largo del tiempo y por ello es necesario acompañarlo. Bien, en nuestro sistema tenemos la formación profesional dual, que es la última que llegó al sistema formativo de nuestro país hace algo más de una década, escasamente, y que implica una nueva manera de concebir la formación profesionalizadora en nuestro país. En este caso, viene, como todo el mundo sabe también, del universo lingüístico germánico, donde dual significa tú y yo. Esta es una persona verbal que nosotros no tenemos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. En Alemania está el dual, y el dual es tú y yo. Es una palabra que designa, por lo tanto, una relación. Esta relación es la que se produce entre el centro de formación y una empresa, un contexto productivo, en el que el alumno combina su itinerario formativo en el cual se alternan los periodos de formación en el centro y los periodos, vamos a llamar, de práctica profesionalizadora o de aprendizaje profesionalizador en un centro de trabajo, en un contexto laboral o productivo. Este contexto aporta mayores cuotas de practicidad, es decir, más tiempo aplicado, más tiempo práctico, más aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en ambos contextos, más elementos de contextualización, más contexto, donde poder ver cómo se materializan las ideas, los aprendizajes, las competencias que uno va desarrollando, y más acompañamiento porque hay una doble tutorización. Vosotros y vosotras sabéis probablemente más que yo sobre esta cuestión. Bien, tenemos la orientación como un proceso largo y tenemos una nueva opción formativa que aparece en nuestro sistema hace relativamente poco. Y la pregunta es, ¿cómo podemos orientar al alumnado en la secundaria en general, tanto si es la secundaria obligatoria como el bachillerato, hacia opciones de formación profesional dual? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento por el cual
podemos materializar estas ideas tan simples que he acabado de comentar ahora hace un momento. La orientación como un proceso largo, es decir, ayudar a que el alumno progresivamente o la alumna vaya madurando una idea de lo que quiere hacer. Y por otro lado, ¿cómo podemos hacer que un sistema que conoce a veces poco algunas modalidades formativas las pueda incorporar en su repertorio para ayudar a que el alumnado primero lo conozca y luego lo pueda considerar una opción de valor? No he dicho algo que tenía que haber dicho desde el principio, y es que partimos de un supuesto o de una asunción previa, que es que la formación profesional dual es una opción de valor, igual que son opciones de valor otras opciones profesionalizadoras que tiene el alumnado frente a sí y que son mucho más conocidas pues, por todo el sistema educativo en su conjunto. Bien, yo les voy a presentar una secuencia de 6 pasos que son los que permiten incorporar la orientación hacia la formación profesional dual, también hacia cualquier otra modalidad formativa, en la etapa secundaria. La primera idea importante es que para informar o para orientar, mejor dicho, porque información y orientación no es lo mismo, para orientar sobre un determinado itinerario, lo primero es, hay que saber sobre ese itinerario. Y por lo tanto, el primer punto imprescindible es disponer de información general de utilidad, válida, actualizada, sobre las distintas opciones formativas. Por lo tanto, si hablamos de la formación profesional dual, lo primero que se debe plantear un centro educativo que imparte secundaria, obligatoria y postobligatoria es qué nivel de información tiene sobre esta modalidad formativa, qué nivel de conocimiento tiene sobre esta modalidad formativa. Ese es el primer elemento fundamental. Y en orientación, hace mucho que sabemos que no es lo mismo informar que orientar, pero para poder orientar es imprescindible disponer de información fiable y actualizada. Paso 1. Paso 2. Disponer de información específica sobre la oferta de formación dual en el territorio. Cuando hablamos de territorio, alguien puede pensar que nos estamos refiriendo al propio centro si es que tiene formación profesional. Sí, claro, eso, el territorio empieza por el propio centro, pero el territorio es toda aquella zona en que un alumno razonablemente puede moverse para escoger una opción formativa. El territorio, por lo tanto, es la propia población o el distrito, si es una población muy grande, el barrio, si es una población muy grande, pero también zonas cercanas a este municipio o no tan cercanas. Cuando hablamos de explorar el territorio, lo debemos hacer de una manera amplia y abierta, porque estamos hablando de las elecciones que va a hacer un alumno o una alumna respecto a su futuro. Y ahí lo más importante, obviamente, es que pueda llegar a ese territorio, que sea alcanzable para esa persona, pero sobre todo también que responda a sus necesidades y a sus aspiraciones. Y no siempre esas necesidades y aspiraciones se satisfacen justo al lado de casa. Por lo tanto, la segunda idea importante es que el centro debe disponer de información sobre la oferta de formación profesional dual, en este caso, que se produzca más o menos cerca al propio centro. Porque ahí es donde muy probablemente algunos de estos alumnos o alumnas puedan acabar cursando sus estudios. En tercer lugar, hay que desarrollar un plan de acción tutorial y de orientación respecto a esta cuestión. Luego me referiré un poco más a esta cuestión. Pero la opción de la formación profesional dual no es algo que se pueda ventilar en una jornada informativa, en una charla para las familias o para el alumnado, o en un par o 3 de visitas a algunos centros que ofrecen esta modalidad formativa. Como he dicho al principio, si queremos orientar adecuadamente, debemos gestar un proceso a medio y largo plazo, y para ello necesitamos un plan. En cuarto lugar, si ese plan ha de interpelar no solo a orientadores y a orientadoras, y ya lo avanzo, no solo interpela a orientadores y a orientadoras, necesitamos formar al profesorado y a los tutores y las tutoras. Porque ellos y ellas van a ser auténticos protagonistas, como me voy a referir de aquí un momento, del proceso de orientación de este alumnado. Por lo tanto, además del plan de orientación, necesitamos un esquema de formación dirigido a estos profesionales, a tutores y tutoras y al profesorado. En quinto lugar, un concepto ya antiguo en orientación,
que es el concepto de la infusión curricular. Si quieren ustedes, la integración en el currículum de las acciones de orientación. Pero a mí me gusta el concepto de infusión curricular, tal y como se formuló hace ya muchos años en el contexto anglosajón, para referirse justamente a esta idea que la orientación y la formación se deben imbrincar y deben formar parte de la misma acción educativa en las aulas. ¿Qué significa infusionar la orientación en el currículum? Imaginémonos el currículum como una infusión, o mejor dicho, como el agua que va a contener la infusión. Esta taza contiene el currículum, contiene nuestra propuesta de formación para estos jóvenes y estas jóvenes. Y aquí tenemos la orientación. La orientación se infusiona en el currículum cuando lo que hacemos no es más horas para orientar, sino cuando lo que hacemos es transformar las calidades, las características de ese currículum. Eso es la infusión curricular. La infusión curricular consiste, por lo tanto, en desarrollar acciones de orientación mientras estamos formando a este alumnado a lo largo de las clases. Por lo tanto, cuando integramos en nuestras actividades conceptos relacionados con el futuro profesional, con las profesiones que pueden escoger estas personas, con la formación en la cual uno puede adquirir las competencias de esa profesión, etc. Es decir, la infusión no es nada más y nada menos que otorgar al profesorado uno de los roles más importantes en materia de orientación en estos momentos. Porque, de hecho, el profesorado, en el día a día, orienta cotidianamente. Otra cosa es si es consciente de ello o no, pero su acción orientadora está fuera de ninguna duda. Cualquier comentario, cualquier gesto, cualquier ejemplo, cualquier vivencia que comparte con su alumnado, el profesorado está orientando a ese alumnado. A veces de manera consciente y otras de manera no tan consciente, por acción o por omisión. Y eso es justamente lo que nosotros reivindicamos. La necesidad de que sea el profesorado que tome conciencia de ese enorme potencial que tiene para orientar. Bien, esa es la infusión curricular. El sexto paso son las acciones de seguimiento y acompañamiento que, además de la infusión, siempre se deben hacer a alumnos en particular y alumnas que puedan tener alguna dificultad, alguna duda adicional o alguna otra circunstancia, o al grupo entero a lo largo de este proceso. Bien, vamos a referirnos más concretamente al rol del docente, por lo tanto, como infusor de la orientación en el currículum. ¿Qué hace un docente para poder actuar de ese modo? Estamos hablando de incorporar una función, de variar un poco el cometido que habitualmente tienen los profesores y profesoras, que es la de garantizar o al menos generar las oportunidades para que todo su alumnado aprenda. Bien, el profesorado lo primero que tendría que hacer para incorporar esta visión en su quehacer es disponer de una posición informada sobre la formación profesional dual. Una posición informada significa no solo tener información de qué es la dual, dónde se ofrece la dual y para qué sirve, sino una opinión sobre esa modalidad. Para poder orientar respecto a un itinerario, quien orienta debe considerar que ese itinerario tiene valor. Y ese es un primer paso importantísimo. Yo creo que conociendo las condiciones y las características de la formación profesional dual, no hay ningún obstáculo para que nadie pueda pensar que es una buena opción de futuro. Bien, lo primero, la posición informada. Lo segundo, como decíamos antes, el conocimiento de qué oferta formativa existe alrededor del centro, en este caso, más o menos vinculada a su materia. Por lo tanto, si un profesor imparte matemáticas o una profesora imparte física o química o lengua, ¿qué ciclos formativos de la FP Dual podrían relacionarse con esas disciplinas? ¿Y dónde se imparten esos ciclos en el territorio? Esa es una segunda cuestión importante. Relacionado con esa segunda cuestión, existe una previa, que es que el profesorado debería tener un repertorio amplio de ejemplos donde su materia se concreta en diversas profesiones. Cuando ya tenemos una posición informada sobre la formación profesional dual, es decir, una opinión favorable
informada sobre esta cuestión y conocemos qué oferta se desarrolla en nuestro territorio de esta modalidad formativa relacionada con nuestra actividad docente, con nuestras materias, entonces hemos de empezar a buscar ejemplos, comentarios, ejercicios, problemas, actividades para el alumno que tengan que ver con esa información. Porque si un profesor o una profesora a lo largo de su asignatura es capaz de incorporar 4, 5 ejemplos, ejercicios, problemas que citen una profesión o un itinerario formativo relacionado con la dual, y si eso lo hace todo el profesorado a lo largo de toda la escolaridad, el universo referencial para estos alumnos respecto a la dual se multiplica exponencialmente. Nadie les deberá explicar qué es la dual cuando lleguen a cuarto de la ESO, por ejemplo, porque habrán tenido un montón de oportunidades, un montón de ejemplos y un montón de información contextualizada que tendrá que ver justamente con esa modalidad formativa. Bien, a partir de la recopilación de estos ejemplos, pues el profesor o la profesora infusiona en el currículum esos ejemplos, es decir, los va desarrollando cuando sea el momento oportuno, cuando se trate un tema que permita incorporar ese ejemplo, ese ejercicio o ese problema, o esa invitación a explorar un determinado territorio, o donde puede ser interesante hacer un comentario sobre esas cuestiones. En ese momento estamos infusionando la orientación en el currículum. En un documento anterior de la Fundación Bertelsmann hay un capítulo que trata específicamente del profesor orientador y lo podéis consultar porque son libros que están en abierto, están disponibles y allí encontraréis ejemplos y algunas sugerencias adicionales sobre cómo desarrollar esta competencia para infusionar la orientación en el currículum. Bien, cuando infusionamos la actividad, de alguna manera estamos generando eso, esa lluvia fina de ejemplos, de actividades, de ejercicios, de problemas, de comentarios, que de alguna manera van calando en el conjunto del alumnado. No solo en aquellos que tienen dudas o que no saben muy bien qué quieren hacer, sino en todo el alumnado. No a todo el mundo le gustará o le conectará con sus intereses los ejemplos que ponga un profesor o una profesora de un determinado ámbito. Pero como el alumno es diverso, el alumnado es diverso, también lo deben ser los ejemplos y los ámbitos en los que queremos explicar de qué va la dual y cómo puede conectar con cualquier ámbito del currículum, sea un ámbito más tecnocientífico o un ámbito más humanístico o social, da igual. Todas las opciones de formación profesional conectan con todos los ámbitos del currículum. Lo único que hay que hacer es pensar en ello y buscar esos ejemplos. Y eso es algo que no se hace de un día para otro, sino que uno puede ir construyendo poco a poco como un repertorio de ejercicios, de problemas, de ejemplos, de anotaciones, de comentarios, de valoraciones, de invitaciones, como decía antes, para poder ir avanzando. ¿Con esto tenemos resuelta la orientación en secundaria respecto a la formación profesional dual? No, claro que no. Tenemos el grueso, eso sí, pero naturalmente hemos de considerar el concurso de otras personas. La formación y la orientación son tareas corales, son tareas que exigen la colaboración de muchas personas, son tareas que se deben hacer de manera coordinada, no de manera aislada y puntual. La formación y la orientación. Y por ello, cuando hablamos de estas cuestiones, naturalmente podemos incorporar a los tutores y tutoras, que tienen una función fundamental. Por ejemplo, coordinar las acciones de infusión curricular que el profesorado hace en un determinado curso, en un determinado nivel. Esa es una función de tutores y tutoras. La interlocución con las familias, justamente para proporcionar información de valor sobre la FP dual y para que las familias también sean un agente que tenga una posición informada sobre esta modalidad formativa. Porque las familias ejercen también, a menudo por omisión, y con la mejor de las voluntades, una influencia remarcable en las decisiones de sus hijos e hijas. Y por lo tanto, las familias también deben estar bien informadas de cuál es la oferta y cuáles son las características de esta formación. Si hablamos de orientación,
estamos llegando al final y todavía no habíamos hablado de orientadores y orientadoras. ¿Qué papel tienen estas personas? Pues naturalmente son los líderes, las líderes de todo el plan de orientación en el centro. Son los auténticos y las auténticas coordinadoras y coordinadores de estos planes en los centros. Son las personas que deben impulsar, en primera instancia, cómo incorporar esta opción formativa en el universo, en el mapa, en el catálogo de opciones formativas sobre las cuales se orienta en cualquier centro. Son las personas también que pueden ir más allá de actividades infusionadas dirigidas a todo el alumnado, desarrollando actividades específicas para aquel alumnado que presente alguna dificultad añadida, alguna duda añadida o cualquier circunstancia que requiera una atención más profesionalizada. Y para eso los orientadores y las orientadoras disponen, obviamente, de la profesionalidad para hacerlo. Por lo tanto, su papel también es importante en este caso. Las familias, pues ya nos hemos referido a ellas, las familias acompañan también este proceso y sus comentarios y sus visiones sobre la cuestión son también un puntal que no podemos despreciar en ningún momento. Y finalmente los agentes del territorio, porque un centro educativo que orienta adecuadamente a su alumnado es un centro que está conectado con su entorno. Y por lo tanto, las colaboraciones con agentes del territorio, en primera instancia, con aquellos representantes o aquellas representantes de centros que impartan formación profesional dual, es también una acción importante. Y invitar a estos profesionales para que, de manera complementaria a la infusión, ahí sí, de la formación profesional dual en el currículum y de su orientación, puedan venir al centro de secundaria a explicar en primera persona, ellos o su alumnado, en qué consiste la FP Dual y cuáles son sus beneficios. En el documento que estamos presentando esta tarde existen ejemplos y enlaces, y yo os invito a que lo reviséis, porque es un documento que francamente creo que ha quedado muy bien. Encontraréis todo tipo de ejemplos de todo lo que estoy explicando, incluso un buscador de la oferta de FP Dual en vuestro territorio, en todo el Estado español. Es un recurso importante para poder desarrollar las acciones y los pasos que estamos comentando hoy. Bien, los agentes del territorio pueden explicar, como decía, en primera instancia lo que es la formación profesional dual y la oferta de su centro, pero podemos estar hablando también de orientadores y orientadoras que están en las administraciones locales, en los ayuntamientos, en los servicios de juventud, en los servicios de ocupación o de promoción económica, y que también tienen un papel coordinado con el resto de agentes y con la secundaria para ofrecer una información coherente sobre estas mismas cuestiones desde este otro contexto. El capítulo que hoy estamos presentando, o que estoy presentando yo, que es la FP Dual desde la perspectiva de la orientación, termina con un conjunto de indicadores, porque yo siempre pienso también que no tiene sentido hablar de orientación o de la eficacia en las acciones de orientación si no tenemos en cuenta de qué manera podemos hacer un seguimiento de cómo han ido esas acciones. Y para ello, lo importante o lo fundamental es disponer de indicadores. En el texto tenéis algunos. Yo me voy a centrar solo en 3. Y con estos 3 indicadores terminaré mi aportación. Un primer indicador. ¿A quién le interesa la FP Dual? Por ejemplo, ¿a quién le interesa la FP Dual antes de iniciar un plan de orientación como el que estamos comentando? Y al cabo de un año o 2 de haber implementado dicho plan. ¿Y qué evolución hay en el número de personas que muestran interés por esta modalidad formativa? Primer indicador. Segundo indicador, más potente todavía. ¿Quién ha escogido la FP Dual en nuestro centro? ¿Qué personas? ¿Con qué características? ¿Después de qué acciones? Este segundo indicador es una muestra muy objetiva, sobre todo si comparamos el antes y el después de un plan de orientación de este tipo, para saber si la FP Dual está calando o no en el centro. El objetivo no es que todo el mundo escoja la FP Dual, naturalmente, pero sí saber si con nuestra acción hemos mejorado ese indicador. Y un tercer indicador, hay más en el documento, yo solo me voy a referir a estos 3. ¿Qué valoración hacen las personas que han escogido este itinerario? Y aquí los exalumnos y las exalumnas que puedan volver al centro y ofrecer su visión de la FP Dual serán la mejor ayuda
los mejores embajadores y embajadoras de esta modalidad formativa. Bueno, pues ya tenemos todo el itinerario. Estoy a punto de agotar mis 25 minutos y esto es todo lo que os quería contar. Ha sido realmente un placer estar con vosotros y vosotras, aunque sea virtualmente, pero son los tiempos que corren. Esperemos que pronto podamos compartir ideas en un formato presencial y esperemos que la FP Dual acabe teniendo el valor que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Marius. Seguro que a todos os ha venido a la cabeza algún profesor que marcó vuestro futuro en aquel pasado, cuando ha dicho Marius eso de cada gesto, cada acción de un profesor está orientando. A mí, desde luego, se me ha venido una profesora de EGB. Yo me he quedado con esas palabras, pero me he quedado con una pregunta. ¿Es posible infusionar la educación? ¿Tenemos las herramientas? ¿Tenemos la formación adecuada? Juan José Juárez es Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann. Le voy a invitar a subir y a que sea él quien haga esa pregunta y todas las que considera adecuados a los invitados, a los docentes que van a comentar un poquito toda esta publicación y toda la charla de Marius. Claro que sí. Todo tuyo. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Como decían, hemos oído la mirada del joven, ¿no? De por qué estudiar una FP Dual y los argumentos que han tenido para ello. Hemos visto también lo que nos ha comentado Marius, ¿no? La mirada más general de sistema, de por qué eso tiene sentido, cómo se debe organizar, cómo debe secuenciar. Y ahora vamos a conocer la experiencia de cuatro centros de formación profesional muy distintos entre sí, que han desarrollado un buen acercamiento a cómo enseñar su oferta de FP Dual a los alumnos, a las familias y al resto de comunidad educativa. Entonces, para ello me gustaría invitar a que me acompañaran al estrado a Tomás. Tomás es director del IES Francisco Tomás y Valiente de Madrid, a Blanca Rojas, que es docente de FOL y coordinadora. Tomás, perdona, ponte por aquí, yo me separo un poco. Coordinadora del Departamento de Comunicación y Marketing y Relaciones Institucionales del Colegio Salesianos Santo Domingo el Sabio de Madrid. Bienvenida. A Diego Ruiz, él es orientador y jefe de estudios de la EFA Molino de Viento y además tiene el mérito de haber venido desde el campo de Criptana, en Ciudad Real. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y a Ana María Suárez, ella es jefa de estudios del IES Villaverde de Madrid. Bien, gracias a los cuatro por acompañarnos. Sois centros muy distintos entre sí, ¿no? Hay público, concertado, centros que combináis la oferta educativa general con la formación profesional, centros que son específicos de formación profesional y creo que vais a poder dar una visión muy amplia, ¿no? Me gustaría empezar contigo, Tomás. Habéis hecho un programa muy interesante de divulgación científica, ¿no? De convertir a vuestros alumnos en docentes y enseñar a través de un taller las energías renovables a familias y alumnos que pueden estar interesados en vuestra oferta educativa. Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, básicamente, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación y a CaixaBank Dualiza esta publicación que habéis realizado. Básicamente, nosotros queríamos actuar sobre tres ámbitos de actuación, por así decirlo. Uno, difundir el talento dentro de la formación profesional. Uno, realizar una divulgación científica. Y otro, básicamente, transformando un espacio del centro que nos visitaran los alumnos. O sea, yo creo que la dificultad es que los alumnos vengan a los centros de formación profesional, no ir allí a los centros de secundaria y explicarles lo que es la FP. Entonces, básicamente, lo que ellos hacen, vienen en grupos de cuarto de la ESO o de segundo de bachillerato. Luego también hemos hecho un proyecto piloto que estamos muy ilusionados, invitando a alumnos de sexto de primaria, eso que ya en otra ocasión os lo podré comentar. Qué bueno. Ellos vienen al centro un grupo de 20 o 25 alumnos con la excusa de divulgar lo que son las energías renovables y todo lo que es la economía circular. Nosotros en su día lo primero que transformamos fue un espacio y creamos un espacio que le llamamos el aula de la energía. Y ahí les explican nuestros alumnos, que eso yo creo que es otro valor y nuestro punto clave, alumnos de grado superior y de grado medio, les explican en qué consiste, sobre todo la energía producida por aerogeneradores y la energía solar. Y luego un punto que no os había comentado también es actuar sobre el tema de género. Sabéis que todos los sectores industriales, especialmente electricidad electrónica, pues como de todos es conocido, pues que tenemos muy pocas mujeres en ese sector. Y de los 4 o 5 alumnos que presentan la actuación, la mitad siempre son chicas, dentro de las pocas que podemos tener, ¿no? Qué bueno.
Están sobre 2 horas, 2 horas y media con nosotros, se les explica todo eso, conocen ese nuevo espacio que hemos creado, que es una aula llena pues, de vinilos relacionadas con aerogeneradores, con vídeos. Nosotros grabamos, cuando pusimos las placas solares en el centro, lo grabamos con un dron, entonces se les explica un poco cómo se ha instalado, también nos vale para los alumnos en el módulo de solar. Y luego realizan trabajo sobre una maqueta durante 1 hora dentro de ese espacio. Finalmente los trasladamos antes, en el primer proyecto los trasladamos al gimnasio, ahora los trasladamos a un nuevo espacio maker, por así decirlo, que tenemos, un nuevo polo de innovación tecnológica, y ahí imprimen algo en 3D relacionado con todo el tema de solar. Y bueno, básicamente es lo en que consiste la actividad. Cuando llegan al instituto es recibido por alguien del equipo directivo y tenemos un panel gigante en el instituto viendo en ese momento cuánto estamos produciendo con las placas solares y cuánto estamos aprovechando. No somos 100% con autoconsumo, pero bueno, pues 40% en muchísimos días sí lo somos. Entonces, pues se les explica, ¿qué puedes poner en tu casa? Pensar que son alumnos de cuarto de la ESO. No que quieren venir a la FP, sino que quieren venir a hacer, vienen con sus profesores de tecnología normalmente y bueno, luego hacen una práctica cuando vuelven. Y en paralelo al final, pues se les explica lo que es la formación profesional en general. Todas las familias profesionales que hay, qué tendríais que hacer, dirigiros a vuestro departamento de orientación. Y yo creo que eso es la clave, porque eso se puede implementar en todos los distritos. También lo estamos haciendo, como os he dicho al principio, en sexto de primaria, un poco porque vayan a un centro, a un instituto. Los chavalillos, bueno, pues son muy jóvenes, con 12 años, pero sí van encantados. Se adapta a lo que hacen con los chavales, la maqueta que hacen, se llevan siempre una maqueta que ahora ya con el diseño 3D le ponemos el nombre de su instituto y se la llevan cuando vuelven. Institutos o centros concertados y privados. Nosotros invitamos a todos los que estén dispuestos. Que bueno, es una forma de ir más allá de las típicas jornadas de puertas abiertas, ¿no? De convertirlo en una experiencia didáctica y hacer a los alumnos vuestros protagonistas de esa experiencia. Es que las puertas abiertas solo van los que casi están interesados. Exacto. Y de esta forma vienen todos. Y luego que decidan. Qué bien. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Blanca, vuestro centro, el Santo Domingo el Sabio, lleváis 8 años haciendo FP Dual en la Comunidad de Madrid. Sois de los primeros que empezaron y habéis conseguido involucrar a las empresas en esta parte del proceso de orientación. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, en primer lugar, daros las gracias a las otras entidades por invitarnos a este acto. Nosotros llevamos en Dual desde el curso 14-15. Para entender por qué nos lanzamos al mundo de la FP Dual, debemos entender que para nosotros la escuela y la empresa son como 2 caras de una misma moneda, que deben estar en constante comunicación y retroalimentación para acortar en la medida de lo posible esa distancia entre las necesidades que tienen las empresas y lo que ofrecemos en los centros de formación. Siempre, claro, respetando, lógicamente, los planes de estudio y lo que marca la Administración. En ese sentido, para entender por qué optamos por esta modalidad, tenemos que retroceder hasta 2013. Ya por aquella época recibíamos por parte de las empresas un mensaje que se repetía con bastante frecuencia y es la escasa duración de la FCT tradicional para determinados perfiles profesionales. Y en ese afán nuestro por escuchar a la empresa y por ese espíritu innovador que llevamos tatuado en el ADN, los salesianos, decidimos optar por esta modalidad en el curso 14-15 con un formato, un proyecto propio que nos autorizó la Comunidad de Madrid y que está totalmente alineado con nuestro ideario de centro y nuestra esencia. Y es que las prácticas en empresa, la Dual comienza en diciembre del 2.º año. Hasta ese momento es 100% presencial en nuestro centro y es a partir de esa fecha cuando ya se marchan a las empresas. Y lo hacen, ya digo, con un modelo totalmente alineado con nuestra pedagogía salesiana, que es que de lunes a jueves el alumno va a la empresa 8 horas diarias, como una jornada laboral normal, y todos los viernes vuelven al centro a complementar su formación en nuestras aulas, talleres y laboratorios. Y es en ese momento cuando aprovechamos para hacer un seguimiento personalizado de todos ellos y ver qué desarrollo han alcanzado en esa semana, tanto en aspectos técnicos como personales, donde ponemos muchísimo el foco e incidimos bastante. Este modelo, con presencia semanal en el centro, es el fruto y fiel reflejo de una de nuestras señas de identidad, que es acompañar al alumno en su proceso formativo y madurativo, pero no solo hasta que alcanza el título, ahí no acaba nuestro trabajo, sino cuando alcanza la inserción laboral. Es solo entonces cuando hemos dicho que hemos cumplido nuestro objetivo. Y claramente la Dual nos ayuda a alcanzar este objetivo. Además de otros muchos beneficios que ya han salido por aquí, recojo uno porque me parece vital, súper importante, además está relacionado con la orientación, y es la motivación del alumno. Cómo la Dual incrementa la motivación del alumno, es impresionante. Además, en una doble vertiente, ¿no? Por un lado, porque al estar más tiempo en la empresa se sienten partícipes de ese proyecto empresarial y llegan los viernes al cole y te dicen cosas como «Ay, profe, lo que estamos haciendo».
mira qué proyecto tan chulo, pero subrayo estamos haciendo, porque ya se consideran parte de esa empresa y eso es muy bonito. Por otro lado, al comprobar la utilidad práctica de lo que aprenden en el aula al mismo tiempo que lo ven en la empresa, esto incrementa muchísimo la motivación, porque no hay nada mejor que aprender haciendo en un entorno productivo real. Por último, para acabar esta primera fase en la que hablo un poco de la dual, comentar que, ya que los números hablan por sí solos, los 3 ciclos de dual que impartimos en el centro, que son desarrollo de aplicaciones multiplataforma, diseño y fabricación mecánica y mecatrónica industrial, tienen un 100% de inserción laboral. Todos nuestros alumnos están trabajando. Si no es en la empresa donde han realizado la dual, que es lo habitual, que se queden en esa empresa, es después a través de la bolsa de trabajo. Por otro lado, quería hablaros también de cómo esta modalidad nos ha hecho ir más allá y estrechar los vínculos con las empresas colaboradoras. Tenemos actualmente en el Departamento Escuela-Empresa del centro más de 800 convenios de colaboración con empresas del tejido empresarial madrileño. Y esta modalidad, lo que hemos visto en estos 8 años, es que realmente fideliza y afianza la relación con la empresa, haciéndola mucho más sólida y generando unos flujos de comunicación y de colaboración que van más allá de lo meramente académico. Y así es frecuente que recibamos por parte de las empresas pues, numerosas propuestas, conferencias, visitas a sus instalaciones, pero no solo para alumnos, también para nosotros. Nos invitan a los profes a ver sus fábricas, sus oficinas, sus talleres, participación en jornadas, donación de material e incluso formación de sus trabajadores en nuestras instalaciones a través de la formación a medida que también tenemos en el centro. Un proyecto muy bonito, solo lo menciono, me encantaría explicároslo, pero por motivos de tiempo no es posible, y que es fruto de esta relación que se afianza con las empresas. Es un bonito proyecto del cual nos sentimos realmente orgullosos y es que fuimos el primer centro en la Comunidad de Madrid en el año 2017 en incorporar el contrato de formación y aprendizaje a la FP Dual del sistema educativo. Lo hicimos con el ciclo de mecatrónica industrial y con 2 grandes empresas del sector de la elevación como son Orona y Otis. Ya termino mi intervención, que no me quiero pasar de minutos para cederles la palabra a mis compañeros. Es cómo esta modalidad ha conseguido que hayamos dado un paso más allá e incluso sean las empresas las que se involucran en nuestros propios procesos de orientación en el centro. Me refiero a la orientación profesional y a la orientación académico-laboral. Respecto a lo primero, comentar que las empresas vienen al centro y les hablan a los chicos de las salidas profesionales de sus titulaciones, lo cual es una inyección de motivación enorme para los chicos porque se visualizan ya como futuros profesionales del sector y les ayuda a clarificar ideas y a trazar ese itinerario formativo de qué es lo que desean, ¿no? A qué se quieren dedicar. Por otro lado, en el entorno de FOL, Formación y Orientación Laboral, el módulo obligatorio que hay en todos los ciclos formativos, también recibimos la ayuda de las empresas para reforzar un mensaje que para nosotros es sustancial y es la importancia de las competencias transversales en el puesto de trabajo. De esta manera, desde los departamentos de recursos humanos y de People vienen al centro y les hablan a los chicos de temas pues, como asertividad, empatía, iniciativa, proactividad, responsabilidad, compromiso con la tarea y muchos más aspectos que son clave para el desarrollo exitoso del puesto de trabajo, tanto en prácticas como después cuando ya media un contrato laboral. Con esto más o menos es lo que yo quería trasladaros y sí, bueno, pues lanzar un mensaje de que yo creo que si sabemos que la escuela y la empresa deben caminar de la mano, si somos conscientes de que el aprendizaje significativo surge de la necesidad de resolver problemas reales y sabemos que la educación es el medio para el desarrollo individual y de la sociedad, es el momento ya, el mejor momento, de poner en marcha esa hoja de ruta que ya está trazada y emprender juntos, la escuela y la empresa, este bonito viaje. Nosotros en Domingo Sabio estamos dispuestos y ya en marcha. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Lo has presentado especialmente bien. Te voy a tener que fichar para difundir la FP Dual. Diego, vosotros sois un centro que tenéis toda la familia agropecuaria. Sí. Campo de Quintana, Ciudad Real. Agroalimentaria. Agroalimentaria. Cumplís 50 años. Enhorabuena. Gracias. Cuéntanos cómo lo hacéis, porque lo hacéis de una manera también muy creativa, ¿no? La manera en que enseñáis vuestra oferta educativa al entorno tiene una forma especial de hacerlo. Sí, bueno, nosotros el objetivo siempre de las EFAS no fue el afianzar, ¿no?, la población en la zona rural, ¿no? Evitar ese eso rural que pues la gente joven pues se marchaba al final fuera y los pueblos pues se quedaban sin gente, ¿no? Entonces, bueno, siempre la misión de las EFAS ha sido afianzar a la población joven, ¿no? Bueno, nosotros, históricamente siempre las EFAS han tenido una alternancia educativa, ¿no? Que, bueno, los alumnos venían a nuestras residencias en el centro
Y estar unas semanas en el centro y otras semanas colaborando en el hogar, ¿no? Porque casi todas las familias tienen sus explotaciones. Bueno, con el paso del tiempo pues se ha ido modernizando todo un poco y bueno, nuestro plan de orientación se afianza o se vertebra, ¿no? en cinco patas, ¿no? Y es sobre todo con todos los agentes de la comunidad educativa. Nosotros bajamos más que una orientación, cuando hablamos académica o profesional, nos vamos más a una orientación vocacional, ¿no? Entonces, nos vamos a las etapas más pequeñas, ¿no? A las etapas más infantiles, vamos a la educación infantil y los traemos al centro y hacemos unos talleres con ellos en el que le llamamos la aventura de las levaduras, en la que pasamos ya a los niños pequeños a nuestras instalaciones. Tenemos una bodega, tenemos una almazara y ellos pues ven cómo se transforma, cómo las levaduras son el agente que realiza el vino, ¿no? Y bueno, hacemos una cata con ellos de aceite, no de vino, porque evidentemente hacemos una cata de mosto, ¿no? Y bueno, pues los chicos se ven allí en estos talleres. Traemos también a lo infantil, también hacemos este tipo de talleres y también tenemos otro taller que se llama, bueno, es un poco para crear huertos ecológicos, ¿no? Y le llamamos la basuraleza versus naturaleza. Entonces ahí trabajamos un poco el medio ambiente, ¿no? Todo el tema medioambiental y también un poco la agrojardinería, ¿no? Que también tenemos ahí, porque nosotros tenemos, aparte de la educación secundaria, tenemos FP básica de agrojardinería y composición floral y luego todo el tema de elaboración de aceites y vinos y industria de calidad de los alimentos. Entonces, bueno, pues hacemos este taller un poco de concienciación medioambiental. Y con los más mayores, pues vamos a sus centros o vienen y hacemos un taller de laboratorio, ¿no? de laboratorio. Esto en cuanto al tema de los alumnos. El otro agente social, el otro agente del contexto educativo que tocamos es la familia, que también las invitamos a venir en un programa que llamamos Así Aprendemos. Entonces, los padres vienen y hacen como alumnos, ¿no? Pueden venir ellos y también invitar a alguna familia que esté interesada en conocer nuestro centro, ¿vale? Eso también se hace durante una etapa del curso, ¿no? Bueno, esto también de la pandemia nos ha limitado un poco a seguir trabajando así, pero vamos, lo estamos retomando. Esto con las familias, ¿no? Aparte que Escuela Familiar Agraria, es EFA, ¿no? Y contamos mucho con las familias. Luego otra gente que trabaja mucho es los antiguos alumnos, ¿vale? Los antiguos alumnos para nosotros es un pilar fundamental, que ellos abandonan el centro, siempre contamos con ellos pues, a la hora de promocionarnos, ¿no? Y ahora a la hora también de reciclarse. Son alumnos que han terminado con nosotros, pero la industria agroalimentaria y el sector vitivinícola pues está también en constante evolución. Entonces, pues vienen a hacer cursos de formación que vamos sacando y contamos con ellos. Aparte que luego también hacemos convivencias, hacemos alguna comida, ¿no? Y en el que ellos pues siempre se reencuentran y también es un momento bueno. Y luego también pues con el resto de agentes, ¿no? Contamos con el ayuntamiento, con las empresas colaboradoras, en las que, bueno, pues cuando hacemos un acto de graduación, pues se da un premio a alguna de las empresas que colabora con nosotros, pues hoy se cuenta con ellos. Ahora también con el motivo del 50 aniversario, pues también vamos a hacer un mercado de empleo, ¿no? En el que van a venir las empresas, van a montar su stand en el centro para que los alumnos de la zona vamos a la difusión y puedan venir. Y luego el último agente, ¿no? con el que contamos es, ahí sí que me cago un poco yo más, porque bueno, en Castilla-La Mancha tenemos lo que se llama el POD, ¿no? Que es el taller de orientación, en el que todos los orientadores de la zona nos reunimos una vez al mes. Entonces, yo aprovecho este taller pues, un poco pues, para ofrecer también esta oferta formativa, formar a estos orientadores un poco en formación profesional y en formación profesional dual, porque sí que es verdad que es algo desconocido y que muchas veces equivocamos y lo vemos como la opción menos mala o la menos mala, ¿no? Digo, bueno, para que no estudie que haga una FP, ¿no? Y intentamos a través de este taller pues desmitificar eso, ¿no? Es decir que no, que es una opción más dentro del sistema educativo y que un chico, en vez de incluso se le abren más puertas, ¿no? Es un peldaño en el que puede seguir ascendiendo en el sistema educativo o incorporarse en cualquier momento al sistema, o sea, al mundo laboral. Entonces, bueno, pues a través de este taller pues formamos también un poco, compartimos experiencia con los orientadores y podemos formar también al resto de profesionales, ¿vale? Entonces, con todo este abanico, ¿no? Pues tocamos todos los agentes que rodean el contexto o la comunidad educativa de EFA Molino de Viento. Y así pues un poco pues, fomentamos la FP y también nos damos a conocer y también cumplimos el objetivo nuestro como EFA, que era el que los chicos pues, se formen en nuestro centro, en el que se formen en el sector agrario y que contribuyan a enriquecer la zona y que no se vayan de nuestro pueblo. ¿Vale? Qué bueno, muchas gracias, muy interesante. Y Ana, en vuestro caso, el centro ha hecho una propuesta muy interesante también porque veis el potencial de la orientación bien hecha,
para reducir un poco tasas de abandono que tenemos a veces demasiado altas en los grados medios, a veces en la básica. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, el centro ha elaborado un proyecto que se llama Cómo orientar a los orientadores, que es fruto de la reflexión que desde la CCP y los departamentos didácticos se llevaba a cabo año tras año, al observar que al finalizar el primer trimestre la tasa de abandono escolar, principalmente en grado medio, era demasiado elevada. Nos encontrábamos con alumnos que estaban desencantados, que habían accedido a ciclos formativos que realmente no estaban cumpliendo con sus expectativas y hacía que lo acabasen dejando en la primera o segunda evaluación y esa plaza se quedaba vacante sin poder ser utilizada por ninguna otra persona, ningún otro estudiante. Así que empezamos a analizar cómo podíamos sensibilizar a los orientadores de los centros de enseñanza secundaria obligatoria de nuestros alrededores sobre la formación profesional y la formación profesional dual. Consideramos fundamental que aquellos alumnos que acceden a ciclos formativos de FP y de FP dual dispongan de la información completa sobre qué es y qué es lo que van a cursar, ya que cuando esta información es incompleta o está sesgada, generalmente vemos que acaba en un abandono escolar. Y así es como surgió este proyecto de cómo orientar a los orientadores, que persigue y perseguía 4 objetivos fundamentales. En primer lugar, mejorar la orientación académica y profesional del alumnado de educación secundaria obligatoria. En segundo lugar, ayudar o proporcionar una herramienta útil a los orientadores de estos centros. Como ha comentado mi compañero, otro objetivo es presentar la formación profesional y la formación profesional dual como un itinerario más a seguir por el alumnado e igual de válido que cualquier otro. Y finalmente, a nivel de centro, pues mejorar los resultados académicos y reducir la tasa de abandono escolar. Empezamos a trabajar en este proyecto, que consiste en una serie de dosieres con información útil para los orientadores, haciendo distinción entre formación profesional básica y grado medio, ya que consideramos que las características del alumnado son distintas, y trabajamos en 2 líneas de acción diferentes. En lo que respecta a formación profesional básica, la primera línea de acción consiste en solicitar información a los orientadores. Para nosotros es fundamental conocer las características del alumnado que se va a incorporar en nuestro centro en el próximo curso escolar en la formación profesional básica y solicitamos información sobre su motivación, sus hábitos de estudio, su entorno familiar. En definitiva, una serie de datos relacionados a nivel afectivo, personal, social, educativo, familiar, que nos permitan establecer estrategias para orientar mejor su proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer la integración de estos nuevos alumnos en nuestro centro, en el IES Villaverde. Y la segunda línea de acción en formación profesional básica consiste en proporcionar información a los orientadores en relación a cuáles serían los contenidos mínimos deseables que deberían de tener, los conocimientos mínimos deseables que deberían tener estos alumnos para afrontar con garantías de éxito el ciclo de informática básica de oficina, que es en concreto en el que ofertamos en nuestro centro. También resaltamos las características que no deberían de tener los alumnos que acceden a este ciclo formativo, porque muchas veces nos encontramos con alumnos que acceden a ciclos formativos de la familia profesional de informática y comunicaciones por el mero hecho de que les gustan los videojuegos o las redes sociales, ¿no? Y no son conscientes de que estudiar los ciclos formativos del área de informática y comunicaciones, sea la etapa que sea, básica, grado medio o grado superior, va muchísimo más allá y que los conocimientos son realmente extensos y profundos. Y en lo que respecta al grado medio, la línea de acción es única. Proporcionamos información a los orientadores, ponemos a su disposición una serie de test de conocimientos mínimos autocorregibles que están disponibles en nuestra página web y que han sido elaborados por los diferentes departamentos didácticos para cada uno de los ciclos formativos que impartimos en el centro. También hacemos de nuevo hincapié en los grados medios en estas características que no deberían de tener los alumnos a la hora de acceder a nuestra oferta formativa. Y otro ejemplo que os puedo poner es, hay muchos alumnos que acceden al ciclo formativo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia,
simplemente porque posteriormente quieren estudiar el ciclo de grado superior de educación infantil. Y la experiencia nos dice que cuando la idea que tiene el alumno es esta segunda, acceder al ciclo superior de educación infantil, y que para eso tienen que hacer este curso puente, atención a personas en situación de dependencia, ese alumno acaba abandonando porque el ciclo de grado medio no cumple sus expectativas, realmente no es lo que quiere, y esto hace que se eleve la tasa de abandono escolar. Como en el centro impartimos este ciclo formativo grado medio, atención a personas en situación de dependencia en la modalidad tradicional, a distancia y dual, pues les proporcionamos un dossier acerca de qué es la FP dual, cuáles son sus ventajas, que muy bien han comentado en las experiencias anteriores, en las ponencias anteriores, cuáles son las diferencias entre la formación profesional tradicional y la dual, cómo tenemos distribuidas los módulos en el centro, porque en la presencial están por trimestres, mientras que en la dual están por cuatrimestres. En definitiva, una serie de información relacionada con la formación profesional dual para que ellos puedan elegir si prefieren optar por la formación profesional tradicional o por la formación dual. Con este proyecto lo que hemos conseguido en primer lugar pues es establecer canales de comunicación exitosos con los orientadores de los centros de enseñanza secundaria obligatoria de nuestros alrededores. Además, el poder contar con información del alumnado que nos va a venir de formación profesional básica al inicio del próximo curso escolar nos ha permitido establecer dinámicas con el objetivo de mejorar los conflictos, gestionar mejor las aulas. En algunos de los casos, no en todos, pero en algunos de los casos hemos conseguido mejorar los resultados académicos al poder adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al nuevo alumnado. Además, el haber sido premiados con uno de los premios de la convocatoria activa de orientación de Dualiza Bankia y FP Empresa nos ha dado gasolina, ¿no?, para seguir invirtiendo en programas y participando en proyectos de orientación. Este año nos hemos embarcado en el proyecto Coach de la Fundación Exit y en las escuelas que inspiran de la Fundación Bertelsmann junto con la Fundación EXE. Actualmente estamos en pañales de generar un evento de orientadores. Principalmente nos estamos centrando en los centros contactar con orientadores de los centros de enseñanza secundaria obligatoria de los alrededores para tejer esta red de orientadores que consideramos fundamental. El propio martes hemos elaborado un evento de empresas en la nave, ahí en un espacio muy grande en Villaverde, con el objetivo de acercar la empresa al alumnado. En definitiva, estamos dando una serie de pasos relacionados con la orientación para seguir colaborando con el proyecto que hemos empezado y la difícil tarea que es de orientar a los orientadores. Muchas gracias, Ana. Os felicito a los cuatro. Ha sido muy interesante escucharos y bueno, un aplauso para vosotros. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, Diego. Muchas gracias a todos por esta participación. Blanca, Tomás y muchas gracias, Juanjo. Con todo este trabajo, ¿cómo es posible todavía que sigan existiendo prejuicios, que siga existiendo desconocimiento hacia todo el sector de la formación profesional dual? Hace algunos años hicimos una encuesta en CaixaBank Dualiza para ver un poco cuál era el estado de situación. Preguntamos a muchos profesores, a muchos padres, ¿qué pensaban de la formación profesional? Si tenían prejuicios sobre la formación profesional. Una amplia mayoría, un 80%, nos dijeron que ellos no tenían ningún prejuicio. Luego se les hicieron otra serie de preguntas diciendo si consideraban que la empleabilidad era un valor a tener en cuenta, los salarios que se podían cobrar, el margen de maniobra, carrera profesional. Y después de esas preguntas, después de que la primera hubiera sido ¿tienes algún prejuicio?, de que coláramos algunas en medio, llegamos a una pregunta final en la que les dijimos ¿y dejarías o indicarías a tu hijo que hiciera un ciclo de formación profesional? Una amplia mayoría nos dijo que no. Ese es el problema que tenemos todavía. Frente a eso es frente a lo que queremos actuar. ¿Y cómo actuamos? Con esto, con conocimiento, con información, dando a conocer todas las ventajas y dando a conocer estudios. En el Observatorio de Formación Profesional de CaixaBank Dualiza hicimos un análisis teniendo en cuenta los datos de empleo del Ministerio, teniendo en cuenta los datos de Comisión Europea, de Cedefop, para saber cómo iba a evolucionar el empleo en nuestro país en los próximos años. De aquí a 2030 van a surgir casi 10 millones de oportunidades laborales. Es verdad que la mayor parte van a ser oportunidades laborales por reemplazo, porque habrá mucha gente que se jubile, pero eso cuenta, esas oportunidades hay que cubrirlas.
Y esas oportunidades, esos nuevos empleos, van a requerir nuevas competencias. Esas nuevas competencias, desde luego, llevan la formación profesional escrita a fuego, porque es lo que se va a requerir, tecnología. Vamos llegando al final de este acto, que sobre todo esperamos que haya sido útil, y para llegar al final vamos a mirar al principio. ¿Cómo se explica esto? Muy sencillo, porque quien va a clausurar el acto o quien va a hacer un poco conclusiones es la misma persona que escribe el prólogo. El prólogo de una publicación con la que yo me he quedado con una frase. Conoce la FP Dual, una mirada desde la orientación, pone el acento en la importancia del rol de cada uno de los agentes en la identificación e incorporación de las distintas perspectivas. A partir de aquí, nos corresponde a cada uno poner lo mejor de nosotros mismos al servicio de todos, corresponsabilizarnos en la consecución del gran objetivo de la educación. Porque es verdad que la orientación no llega por sí sola, que la orientación conlleva un esfuerzo colectivo, pero también un esfuerzo individual. Pero es que todo lo bueno conlleva un esfuerzo. Así que quien ha escrito estas palabras es Encarna Cuenca, es presidenta del Consejo Escolar y es a quien yo invito a tomar la palabra. Pues muy buenas tardes a todas las personas que estáis en la sala y, por supuesto, muy buenas tardes a todas las personas que estáis siguiendo el evento o que en cualquier otro momento vais a tener la oportunidad de hacerlo, que, por supuesto, que recomiendo enormemente. Y quiero empezar dando las gracias tanto a la Fundación Bertelsmann como a la Fundación CaixaBank Dualiza, primero por permitirme mostrar la mirada en ese prólogo al que hacía referencia Miquel. Segundo, por esta maravillosa guía que habéis hecho. Y tercero, por este acto. Comentaba que se preguntó a las familias si matricularían a sus hijos en FP. Posiblemente esa encuesta hubiese tenido resultados distintos si esa pregunta se hubiese hecho después de escuchar a los embajadores. Yo, después de escuchar a los embajadores esta tarde, os aseguro que me entraban ganas de hacer una FP Dual. Pero subía mi entusiasmo después de haber escuchado a mis compañeros, profesores de centros educativos, cómo se puede llevar un proyecto tan maravilloso desde un centro. El cómo hacer este todo en uno que decía Lázaro, creo que es una propuesta maravillosa, una mirada, una perspectiva de futuro que de verdad puede hacer que cambiemos la sociedad. Y la sociedad desde la perspectiva de qué mirada tiene la sociedad hacia la FP y qué mirada puede llegar a tener si hacemos que esa mirada desde la orientación sea un conjunto de miradas que convergen y que convergen desde todas y cada una de las perspectivas para dar respuesta al mismo problema que tenemos, que es conseguir los mejores resultados de todos y cada uno de nuestros chicos y chicas, sacar el potencial que cada uno de ellos tiene dentro, poner en valor todo lo que guardan y que tenemos que ser capaces, como en esa mirada socrática, de sacar y de mostrarlo, porque ellos pueden hacerlo. Esto supone orientación, y lo sabemos todos. La orientación no es una tarea fácil, y menos cuando estamos hablando de una orientación para la formación profesional, que es, en definitiva, la orientación para la vida. Por eso se ha repetido una y otra vez a lo largo de esta tarde que es una tarea compartida, que somos todos y cada uno de los agentes responsables de que eso funcione. Se ha puesto incluso por parte de Marius el ejemplo de que esto es una obra coral. Es una obra coral, pero para que una obra coral funcione correctamente, todas y cada una de las voces deben escuchar la voz que tienen al lado, porque si no, corremos el riesgo de desentonar. Por eso es tan importante escucharnos y escuchar los recursos del entorno, las necesidades de nuestro entorno y escuchar aquello que nuestros chicos tienen dentro. Y, por supuesto, hablar mucho,
Otro de los agentes que se ha mencionado en diversas ocasiones en esta tarde, las familias. El papel de las familias es absolutamente primordial. Nuestras primeras ideas, nuestros primeros conocimientos, nuestra primera estructura de pensamiento se configura en el ámbito familiar. El ámbito familiar tenemos que cuidarlo, mimarlo hasta el extremo y desde los centros educativos buscar todas las oportunidades posibles para ir juntos, ir de la mano, porque el objetivo que tenemos, la mirada convergente, es la misma, es lo mejor para nuestros chicos y chicas. Por lo tanto, seguir tendiendo la mano, como nos han mostrado también los centros educativos, ¿no?, en ese acompañamiento a las familias y respetando. Salía también muy potenciada la figura del orientador en los centros educativos. En muchísimos casos, el gran director o directora de orquesta que necesitamos para que esta gran obra coral funcione correctamente. Desde el Consejo Escolar del Estado estamos trabajando de manera muy intensa en la formación profesional. Y lo estamos haciendo, por una parte, en todo aquello que compete de acuerdo con nuestra responsabilidad, que viene marcada por nuestro estatuto de funcionamiento. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos intentando aportar todas las miradas a los proyectos normativos, intentando aportar al Ministerio nuestras ideas para que esto funcione de acuerdo con las necesidades de todos. Pero además nos hemos corresponsabilizado. Mis palabras en el prólogo de corresponsabilidad significa también que como persona que en estos momentos tiene la responsabilidad de dirigir el Consejo Escolar del Estado, me veo obligada, y no obligada porque lo hago muy a gusto, a poner también en valor el papel de la formación profesional, haciendo además otras actividades adicionales a las estrictamente marcadas por la ley. Y me estoy refiriendo en concreto a conversaciones en el Consejo Escolar del Estado buscando la convergencia. Y uno de los temas que se han propuesto precisamente por todos los miembros de la comunidad socioeducativa que integra el Consejo Escolar es la formación profesional. La formación profesional nos preocupa y nos ocupa. Y es desde esta perspectiva que estamos haciendo nuestras orientaciones, no únicamente al Ministerio, sino que lo estamos trabajando también con los presidentes y presidentas de los consejos escolares de las comunidades autónomas y con las familias, con los sindicatos, con los alumnos, con todo el entorno social para juntos ofrecer esa mirada de orientación. Además de todo esto, hemos hecho un trabajo específico en el informe anual que cada año hace el Consejo Escolar del Estado. Y es un trabajo específico sobre orientación, un trabajo comparativo de qué se está haciendo en cada una de las comunidades autónomas, con qué recursos se cuenta, en qué momento iniciamos la orientación. También ha salido esta tarde. La orientación no nos podemos esperar a ofrecerla cuando a lo mejor ya es demasiado tarde, cuando hemos perdido en ese camino que debe ser, que lo contaba también Marius, que debe ser la orientación, pues acompañamiento en cada una de esas fases. Y todas y cada una de esas fases son importantes y deben ser el motivo de recoger ideas para seguir orientando a nuestros chicos y chicas. Poner en marcha la orientación no es fácil. Pero estoy segura que con esta guía, con las pautas que se dan, con los modelos que esta tarde hemos podido ver, con el entusiasmo que vemos que derrochan los chicos que han tenido la suerte de cursar la FP, entre todos y todas lo vamos a conseguir. Desde luego, el Consejo Escolar siempre estará ahí, estará a vuestro lado y estará haciendo propuestas para que la FP, la orientación, nos lleve a conseguir lo mejor que cada uno de nuestros chicos lleva dentro. Suerte en este camino. Gracias. Muchas gracias, Encarna. Pues hasta aquí. Solo nos queda decir justo lo mismo con lo que empezamos, que hemos dado unas pinceladas.
hemos dado un pequeño bosquejo de cómo puede ser la formación profesional, la orientación, de cómo es la publicación que os hemos presentado. A partir de aquí queremos que os acerquéis, que descarguéis la publicación. Podéis hacerlo a través de un QR que habrá aparecido en pantalla o que mostraremos ahora, justo aquí, me coge al revés. Le sacáis una fotografía y descargáis la publicación. Si no, podéis acudir a las web, a la de fundacionbertelsmann.org o caixabandoaliza.es. Ahí estará colgada, ahí la podéis descargar. Pero no queremos que estéis solos en esa aventura de empezar o impulsar la orientación. Tanto Fundación Bertelsmann como CaixaBank Dualiza vamos a llevar a cabo de modo conjunto una serie de talleres para todas las consejerías, centros educativos, que queráis que os expliquemos un poquito más, que os cojamos el informe y lo despedacemos para vosotros, que entremos a fondo. Por tanto, si queréis ser partícipes de alguno de esos talleres, simplemente tenéis que escribirnos a alguna de la dirección de los mails que aparecen en las webs de ambas organizaciones y poquito más, no me enrollo más. Os dejo que todavía queda tarde para disfrutar. Muchas gracias por habernos acompañado y, como siempre, esperamos haber sido de utilidad.